Bueno, chicos, esto es... Hostias, qué maravilla. Ojo, cuidado. Bueno. El almacén de Marcos Calvo. Bueno, ojo, cuidado. Bueno, está Marcos ahí ya vigilando, no sé. Cuidado. Cuidado, a ver que luego te mirará los bolsillos, Juanjo. Juanjo, tío. No, ¿Cómo lo ves? estoy fichando. ¿Cómo lo ves? No me habléis. Dios mío. ¿Qué tal, Marcos? Bueno, ahora hablaremos. Vamos a ir viendo lo que tienes por aquí. A ver, mira, Juanjo ya está viendo cosas chulas. ¿Qué has pillado, Juanjo? ¿Qué es eso? Nada más a entrar, Pablo Picapiedra. Pedro Picapiedra. Ah, de cuerda. De cuerda. Ay, qué bonitos. ¿Son de época? Sí, porque tienen esto Estos ya. son nuevos, estrenar de juguetería. Se ve que es el diseño. Y hay un viking muy chulo también en esa caja. Vicky el vikingo. La caja ya es bonita, ¿eh? Mira Sí. qué chulo. Hola. Ese estaba en Figurama. Precioso. Bueno, aquí tenemos la de Dios. montonazo de- Juegos de MB, anatomía humana, Lo enseñó el de primero y Cefa, luego la alerta roja. de lo que Uy, lleva. el bólido. Este es el que vimos en el vídeo del mercadillo de antigüedades de sí, Las Las Rozas. Rozas, Os sí, dejo justo. por ahí arriba el Justo. enlace. Precioso. Este se le movían los motores. Sí, me acuerdo que lo vimos. Y este es radiocontrolado, este no es con cable. Radiocontrol, No, esta es la radiocontrol. siguiente versión ya. Este, el que yo tengo es con cable y el que vimos era con cable. Y este ya es radiocontrolado, nada que ver, ¿eh? Sí. Curiosidades de papelería, llaveros, Aprovechando tijeras. Los de las chuches, ¿eh? No veas. Bueno, eso es trabajo de mi mujer, hay que decir. Manuales de videojuegos. Uy, manuales de videojuegos. Pues igual, eso, a ver que bajarlo ahora. Trabajo en equipo. A ver si hay algo que nos... Abajo hay más cositas. Soldaditos, bolsas de colores... Bueno. ¿Qué es esto, tío? Imbovisión. Bimbovisión. Mira. No soy de los 70, ¿no? Aquí, No. pues, tío. Del 84. Yo del Hostia, 84. ¿Qué era el Bimbovisión? Mi visión era un coleccionable de Bimbo, y lo que lleva es un visor, ¿vale? Y entonces ibas coleccionando las diapositivas. En este caso eran de naturaleza. Entonces esto lo ponías así, lo mirabas. No sé si se aprecia. Ahí. Ahí está. Ahí tenemos unas florecitas. Eran Y de lo veías naturaleza, un poquito animales, ampliado, ¿no? eso es. Uy, que me... Mira, casi hago la de Juanjo en el almacén de Arturo. Dios mío, por aquí que tienes, Marcos, en todas estas cajas, Hay Dios un poco de mío. todo, juguete de kiosco, hay Dunkin, hay PVC, hay cintas de Super 8, piezas de Lego, tengo juegos de Hyper, tengo Argan Boys, bueno, un poquito de todo. Esto para las ferias Investigación. directamente ya vas cogiendo aquí y dices, Sí, venga, hoy que claro, me llevo a aquí esta. vamos seleccionando y cada feria pues vamos llevando material diferente. O ferias específicas como Figurama, pues cogemos material específico para esa feria. Estos me encantan, estos juegos de dibujo que tienes los de Ultraman. De hecho te vendí yo uno. Sí, me vendiste el de Ultraman y yo tengo de cuando era pequeño el de Superhombres y monstruos. Plástico soplado argentino. Esa la tengo a la venta porque también la tengo en mi colección. De Argentina tienes bastantes cosas, ¿no? Mira, por aquí tienes algunos de RRM, RRM, sí, Rafael Recarte. Matriciero. Es el matricero de... de Top Toys, De Top que Toys. ahora utiliza los moldes para seguir haciendo Que a figuras, día de ¿no? hoy lo sigue haciendo. Con Qué los bonitas mercados de allí de estas. ciruja y por ahí los Sí. podéis encontrar. Sí, de hecho son de ciruja. Estas transparentes. Son muy chulos, ¿eh? A ver. Muy, muy bonitos. Y ahí podemos ver RRM. el RRM. Y probablemente Argentina. tenga industria argentina, sí. ¿Y aquel? ¿Robot de Rico? Es el robot de Rico, el monocanal. Pepo, ese es nuevo de juguetería. Es una pieza muy chula de Rico. Teledirigido. Un clásico, ¿eh? Es una pieza muy interesante. Muy guapo. Y tiene que ser grande, ¿no? Sí, es grande. Argan Boys. Sí, de Argan Boys también tenemos ahí esta pieza de los submarinistas. Esta tiene la peculiaridad que es Piroplast, que es de producción griega, Sí. porque en Grecia se produjeron. Me hice yo hace poco con algún blister de astronauta de Piroplas. Aparte de México y España, pues en Grecia también, y esa está nueva también, es una pieza muy chula con el arte submarinista y la barca y bueno, muy chula. La verdad es que Muy está, guapa. Está muy bonita, sí. Aquí Marcos tiene muñecos de chifle para aburrir, ahora lo veremos. Por aquí tienes al monstruo de la Laguna Negra. Sí, correcto. ¿Y esto de dónde ha salido? La criatura del lago. ¿De dónde ha salido esto? Esto está hecho por un artista mexicano. Está hecho a mano bajo un molde de un maniquí. Yo pensaba llevarlo a las ferias, pero claro, tiene un problema que pesa casi 50 kilos. Y es delicado además, supongo. A lo Sí, mejor. es un poco delicado. Sí, de hecho alguna uña se le ha partido. Esto se lo he ofrecido a un compañero, a Antonio, el hombre del sombrero, porque está haciendo una exposición de escenas de terror en miniatura
y quería alguna pieza tamaño real, entonces probablemente lo vamos a llevar para la exposición. Muy guapo. Tienes aquí una Honda de una Falgas. Esto es una moto de Falgas, años 70. Esta es la que echábamos una moneda de 25 pesetas. Eso es. Y nos daba un viaje con música y sonido. Está muy bonita. Yo esta la recuerdo de pequeño. Y bueno, tengo una niña pequeña y cada vez que íbamos de paseo, pues me hacía echarle €1 a los carritos. Y euro al final te la compraste, ¿no? Le voy a comprar una. Que me va a salir más barato. Sí. Bueno, Marcos, vamos al grueso del almacén. Sí. Dios mío, todo lo que hay aquí. ¡Qué barbaridad! A ver, esto es un almacén, no es una tienda. Entonces... Dice Marcos que está desordenado, pero a mí me parece que esto está bastante potable. No. Y los que somos coleccionistas y acumulamos de todo, ya sabemos lo que cuesta tener esto bien colocado. Sí. De hecho, tenemos que darle una recolocación ahora que tenemos un periodo entre ferias y le vamos a dar una vuelta a todo el almacén, porque claro, aquí el problema es que no se para de comprar. Aunque tenemos un ritmo de venta, pero claro, el ritmo de compra también es muy alto. Entonces, al final, pues la mercancía se va acumulando demasiado. Entonces hay que recolocar otra vez el almacén entero. Por aquí, ¿qué tienes? Juegos reunidos, pues casi todos los que había, ¿no? Claro, eso es según se van comprando, pues se van almacenando en este sitio, que son todos los mismos. Y luego se van haciendo una selección para que salgan las piezas completas, el juego completo, con todas las fichas. De Cefa tienes aquí pues prácticamente todos, ¿no? Alerta Roja, el Drácula, el Palé, como me gustaba a mí el Palé. Nuestro Monopoly. Juegos de mesa, el Tiágata. ¿Y este? ¿El Tiger 2XL? Sí, pues este... Es buenísimo. Sí, este además está muy bien. Porque... Ahora. ¡Oh, no! ¡Te has equivocado! Pero tienes otra oportunidad. Escoge tu respuesta ahora. Buenísimo. Está muy bien porque él te iba haciendo preguntas y respuestas y entonces ibas contestando con las opciones que te daba y es muy sencillo porque es que además funciona con un cassette. Con un cassette. Pero es muy chulo, la verdad es que está muy chulo. Me ha gustado. Y aquí tenemos sellos de goma de la marca Rondi, de He-Man y los Masters del Universo. Fíjate, por detrás vienen todos los personajes y son argentinos, de industria argentina. Muy guapos. Mi ordenador favorito, el Amstrad CPC. Tienes ahí unos cuantos monitores. Tengo varios Amstrad, tengo a color, el de color y el monitor fósforo verde también. Mira, las caretas que me llevé en Figurama de Ulises 31. Ahí están. Uy, un telesketch. Sí. Un telesketch. A ver, es que el problema de estos, por ejemplo, se le ha gastado ya lo que es la tinta de Claro, dentro eso es lo complicado de estos. y ya no pinta, ¿no? Este no Qué pena, pinta. pero bueno, ver un telesketch muy bonitos, ¿eh? Sí. Mítico telesketch. Esto era un iPad de la época. Totalmente. Algo de videojuegos precintados, de Aquí Xbox está, 360. mira, esto que te decía, A ver. Esto es pre-Spectrum todavía, esto es anterior al Spectrum. Este era Sinclair, sí. Esto, para que te hagas una idea, tenía de memoria RAM tenía 1K. Era imposible ponerle un juego, entonces tuvieron que ponerle una ampliación de memoria para poder... Es que además este es muy chulo, mira, te lo voy a enseñar para que lo veas porque llama mucho la atención. Esto se utilizaba para programar, pero mira. Fíjate lo que era. Wow, precioso. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Y por aquí tienes Amstrad también. Amstrad. Sí. Este es Amstrad CPC 464. Este es el de cinta. Buah, este es el que tengo yo. Este es muy similar, Maravilloso. este está funcionando. Este es muy similar al Spectrum Plus 2 que salió. Yo es que era de Amstrad. Era de Amstrad y de Sega. Y este es el Spectrum, el 48K. Este es el primer ordenador que tuve yo, en el año 86. Que le conectabas un cassette con las cintas y ponías los juegos. Por ahí hay algunas piezas de Rico. Sí, Pegaso, cosas de Rico y... Ricobus. Sí. Tengo la roulotte, el radiocontrol, juego de misterio. Sí, Hotel. Cinexin sigue habiendo muchísimos, en función del es movimiento. Bastante icónico el... Ahí tienes cositas de Tente montado, Tente en caja. Y de Famóvil. Famóvil, algunas cositas, sí, algunas cajas, algunas referencias. Y el autocross de Mattel, sí, ese yo le tenía, buenísimo, me encantaba autocross. Varias versiones. Lo que pasa es que tiene un problema, es que esto no funciona ninguno, pues se estropean. Lleva una cadena por dentro con un imán y entonces esa cadena se suele soltar. Scalestric, el SR45, un GTL30 sí. Y el hundir la flota por computador. Sí. Se hicieron una publicidad muy buena a cuenta de eso, sí. ¿eh? Topollillo pintor. Estos son y pequeños troquelados. troquelados. Sí, estuvimos en... Sí. En Valsur llevaste algunos. Las llevamos a la feria y se han vendido muy bien. Muy típico de los 70, 80, el cuento troquelado. En Marisol. Marisol, tómbola.
Defensores de la Tierra. Y aquí hay cositas de Playmobil también. Sí, Playmobil, Family, A ver, vamos a enseñar a verlas. Luego vendrá Juanjo seguro a revisarlas. medieval. Famóvil System, español, fabricado por Famosa. Ese es el oeste, el autobús, bueno, hay varias cosas. Y cajas, el fuerte. Hay un poco de todo ahí. Sí. ¿Y esto? ¿Pistolas Es un espaciales? expositor de pistolas de chispas. El expositor a ver. que vendían espera, te lo acerco. Este es el expositor que se ponía en las tiendas, en las jugueterías, ¿vale? Y entonces vienen, son las pistolas. Buenísimas. Y el arte de las cajas Es es una lo máximo. El Electro de Disset también. Sí, de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, un clásico. Y un G.I. general, ¿eh? Sí, ese además Enorme. Lo Llevaste a Figurama, sí. Os dejo por arriba el link al vídeo de Figurama. Y hemos encontrado un Viewmaster, todo un icono norteamericano. Helicóptero de rescate de Madelman. No me digas. Ha sufrido humedad, pero bueno. Cosas de para allá. Mira, y Micro Machines de Famosa. Sí. ¿Sabes? La versión... Camión pista looping. Sí. Tenemos el camión pista looping. Galup Famosa. Bueno, aquí con todos los coches. Buah, ¿te gustaban los Micro Machines? Yo tenía la Citiban. De hecho la tengo todavía, de pequeño. De Micro Buah, Machines, a mí sí. me gustaban los que eran transparentes. Sí me traían cositas. Los rayos X. Sí, y luego los que se abren las puertas. Recuerdo que lo tenía mi primo Se lo echaron una vida a los Reyes y... Ah, qué casualidad. Sí. Me gustaba mucho. El Citiban se abría como este. Wow. Sí, lo tengo, yo lo conservo. De las pocas cosas que conservo de cuando era pequeño. Es un Micro Machine. Sí. Tenemos un Simón por aquí con caja. Sí, funcionando. Un clásico entre los clásicos, ¿eh? Un Simón. De Qué maravilla. maravilla. Y tiene Marcos por aquí las figuras de PVC españolas de Star Toys, de D'Artagnan y los tres mosqueperros. Y luego por aquí, ¿qué tenemos, Marcos? De la Bueno, serie de Don Quijote de la Mancha. Sí, Don Quijote de la Mancha, uno de los dibujantes, José Julio, que es amigo mío, me firmó la baraja y luego me hizo un dibujo. ¿Un dibujo? Sí, y me lo dedicó también. Qué bueno. Me acuerdo también de estas figuras de los Picapiedra, que también venían los coches y el troncomóvil y... Exacto, sí, esto es una creación, o sea, son figuras originales, pero creado por... Luego el blister es una creación nuestra. Ah, vale, porque estas figuras yo las tengo todavía Encajo. y me encantaban. Y mira, el que hablábamos antes, Sí, el gomas. el Teclas de Goma. Eso es argentino. Disnerama, Sí, que era un yo circo creo que o un una circo, feria. sí, igual que, sí, tienes ese y este. Sí, exacto, y ahí venían las sesiones que había, las horas y... Wow. Esto lo compré a través de un amigo argentino. Para los fans de Mazinger, buenísimo. Sí. Y aparte de los muñecos de chifle, pues Marcos tiene esta colección de chucherías antiguas, ochenteras, Dragons y Mazmorras, el equipo A, los Bang Bang, Boomer. Robocop. Y esto parece oficial de Robocop, ¿no? ¿O utilizaron...? Pues no lo sé, eso lo he traído a Argentina. De hecho está Ah. por ahí marcado Industria Argentina. Nada puede parar a Robocop. Sí, es una cosa bastante rarilla. Wow. Por detrás, típica que luego por detrás no pone nada, Nada. ¿sí? A ver qué cogemos. Mira, las caretas que hemos visto Ulises. antes, de Ulises 31. Las de no. Y aquí hay cartuchos, cartuchada. Yo ya cartuchada no le pego, Bueno, oye, mira, una vez pero para jugar. mira. Mira el Rockman 5, lo que fue nuestro Mega Man en Europa, Man. de Famicom, japonesa. Estos son los típicos juegos que había aquí en los bazares y tal, con Chinescos. juegos multijuegos chinescos, sí, Ajá. que ahora ya son coleccionables también. Estos que venían 200 en uno, las consolas NASA. Miran, Qué chulo. el Mario Bros 3 de Famicom. Bien. Bien, curioso. Sí, juegos de Super Famicom. Sí, de Famicom hay cositas, los debió traer de cuando estuvo en Japón. Y esto que se va a venir para casa. ¿Qué me dices? Sí. Ya hemos hecho trato, Marcos y yo. Y me llevo la Game Boy Play. Sobre todo es una consola que se hizo para el mercado norteamericano y es la Game Boy Fat. Nuestra querida Game Boy de toda la vida. La DMG-01, sí, sácala. Es la versión roja. La hay en varios colores, la hay en verde, la hay en amarillo, la hay en negro, la hay en transparente. Y la roja no la tengo. Pues ala. Y pues si se viene en caja, pues mejor tiene las instrucciones por ahí dentro. O sea, Sí, tiene pues su por ahí documentación, así que fantástica. Pues muy chula. Rifles Sí, mira. de juguete. Mira. Wow. Hecho en Valencia. Sí, todo hecho en España.
Ahí. Sí. Pequeño pony. Sí, sí. Y ha encontrado Juanma el catálogo de juguetes del Corte Inglés 83-84. Fijaros qué pasada. Airgun Boys, Star Wars, Action Force también, el Slave 1, el X-Wing, todo PvP, Star Wars, PvP español. El Imperio Contraataca, AT-AT Driver. ¿Quién lo pillara ahora mismo? Con su pegatina de una figura gratis. Dios mío, qué barbaridad. Más Airgun Boys. El barco pirata de Famóvil, el fuerte, el Fort Randall. ¡Buah! Y Tente, la serie Scorpion. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla estos catálogos! Los portaaviones, los barcos a motor, el Lumirama. Dios mío. Las pistas TCR, Ibertren, los camiones de Gozán, las Nancy's, Barbie. Y ahora vamos con el catálogo de juguetes de Galerías Preciados. ¡Buah! Mira qué Tentes, Dios mío. Todos los barcos. En el mercado del juguete vimos una exposición de Tente bastante chula. Os dejo arriba el enlace. Cinexin, Exin Castillos, Madelman Cosmic. Bueno. Todo lo de Madelman estaba en su esplendor ahí. Pistas TCR. Y Juanma nos enseña el catálogo de juguetes del Corte Inglés 84-85. Star Wars de General Mills. Qué pasada. Joder. Esa publicidad es oro molido ahora mismo, Airgun Boys, Action Force. Fíjate, qué pasada. Me encantan los Action Force. Y el autocross de Mattel. Y la estación de servicio de Hot Wheels. Que el otro día en el mercado de antigüedades de Las Rozas no sabía yo recordar que era ese. Tenemos el Lumirama. Videojuegos de la Videopack de Philips. Una consola que no funciona en absoluto. Exin Castillos. Bueno. Cinexin. Qué pasada. Scalestric. Fijaros. Playmobil a tope. Los clics. Cosas de MB Electronics, el Simón, el Big Track, que el otro día vimos Luis y yo en el mercado de antigüedades de Las Rozas y le vimos en persona y no lo conocíamos. Y Marcos nos trae un catálogo profesional de juguetes y juegos de España, con publicidad de Barbie, de Payá, Famosa, Airgunlandia, Congos, el Autocross, el Blandy Blue. Buah, qué pasada. Y la mejor recomendación para llegar al niño. Estos eran catálogos para las tiendas, claro. Los Madelman vienen pisando fuerte. Ibertren, Exin West, Exin Castillos. O a quien pudiera comprar de este catálogo ahora mismo, Así, tal cual. Tente, Exin, Scalestric. Fíjate. Que nos lo dieran y le encargábamos a Marcos. Venga, pillanos esto. Esta es una pieza de museo, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que debería estar en el archivo de Radio Televisión Para la gente Española. un poco más joven o que no sea de España, ¿qué es esto que estamos viendo, Marcos? Mira, esta es uno de las mascotas del programa del 1, 2, 3. Concurso que fue muy famoso en España. Sí, durante bastantes años, tuvo varias etapas y en esta etapa pues las dos mascotas eran el Boom y el Crack. El Boom era el mejor premio que te podías llevar porque podías elegir cualquier cosa de lo que había salido durante el programa. Y el Crack, que era un personaje que estaba como arruinado, era una especie de mendigo que se lo había jugado todo a una última carta y lo había perdido todo, pues si tocaba el Crack, pues... Eso es. Y esta es la pieza original que salía en el programa. Esta es la que sale en el programa, sí. De hecho, solo se entregó una vez. La entrega además una de las azafatas del 1, 2, 3, que era Silvia Marsó. Y bueno, se entregó en el programa. No estaba hecha para que se la llevaran a casa, pero bueno, el concursante se la quiso llevar. Y 30 y tantos años después, bueno, pues la pusieron en venta, la compré, la restauré y la tengo aquí. Y a ti te encantan los muñecos de goma, los muñecos de pito. De goma, el chifle, esta es un poco la sección argentina. Tengo un poco personajes argentinos. Este, por ejemplo, es una mascota de fútbol. La verdad es que es un poco feo, pero bueno, tiene su encanto, ¿no? Pelotín. Pelotín se llama, Industria Argentina, fabricado en Argentina. Y aquí está Mafalda, está Petete.
está Ico, está el Arguirucho, bueno, pues son un poco los personajes argentinos. ¿Y tu colección La colección de muñecos. de muñecos? Que ya está un poco con superávit. Dios mío. No tenemos espacio para... Me gustaría tener un poco más de sitio. A ver, también cuando reorganicemos el almacén, pues me gustaría tener un poquito más de espacio para, Qué pasada. para extenderlos un poquito más. Destácame alguna pieza de aquí. A ver, la porque- característica que tiene es que todos son personajes que representan algo. Son mascotas, son personajes de televisión. Aquí tenemos a Min, Sí, de tenemos los a mí, sabios. que hay dos diferentes, el que se entregaba en la tele, ¿no? Yo que sé, Sí, Speedy González. Spinete. Está Spinete, Don Pimpón, personajes de Hanna-Barbera, del 1, 2, 3, todas las mascotas. Mascotas de comida también. Topollillo, argentino, digo, perdón, italiano. Sí. Merlín de Disney, que esta es la pieza Sí. más importante. Topollillos, que vimos unos cuantos en el mercado de Palermo, os dejo por ahí arriba por si queréis echarle un vistazo también. Ahí vemos a los cazafantasmas, al muñeco de los más malos. Ese es del 84, 85, la reedición que ha salido. Bueno, sin duda, estos muñecos, ¿es tu colección favorita? Es mi colección, no Sí, tengo más colecciones directamente. que esta, y bueno, una pequeña colección de caramelos y de chuches de la época. Y Don Ramón y el Chavo. Macario, Jackie, el Risitas. Popeye, Olivia, Brutus. Sí, ¿y a medio? O... Sí, el mono a medio, ese lo compré en Japón. Sí, que viene ahí con Marco, ¿no? Esta figura de Nono es bastante complicada, ¿no? Sí, Está de plástico esto soplado. Es plástico soplado, esto era en los kioscos, vas comprando papeletas y rellenabas un álbum y cuando completaras el álbum te entregaban la pieza, pero no se solía entregar, se la solían quedar los kiosqueros para regalarse a sus hijos. Claro, porque yo tengo la de Bigma, Sí. pero claro, esa se encuentra mucho más fácilmente que esta, desde luego. Y luego Blancanieves, 7 enanitos. Bueno. Personajes Disney también. Bueno, Luis, ¿qué has encontrado? El poder de la fuerza. Espadas de luz. La de Vader y la de Luke Skywalker. Qué calidad, ¿no? Y esto pesa, ¿no? Pesa. Son de metal, sí, son No, réplicas. pesa. Bueno. El poder del lado oscuro y del lado luminoso. Ya te has encaprichado, Juanma. Mira. Juanma se lleva una para casa. Eso es la de Yoda. Wow. Qué guapas. Bueno. Sí, ¿no? Gasto las pilas a Marcos. Bueno, y como no solo de plástico se vive, llega la hora de coger fuerzas, ¿no, chavales? Sí, a tope. Venga, Vamos ahí. vamos a darle. Que vienen patatas, cuidado.